que no, desde mi óptica, es insustituible son los hinchas, que es distinto al espectador. El hincha es otra cosa. El fútbol es la gente. Nosotros los hinchas del Newell. Bueno, Pablo, estamos con algunos problemas técnicos porque no estamos presencialmente. Pablo está desde su casa, yo sí desde la mía, pero no queríamos perder la oportunidad de poder entregarle al pueblo leproso otro capítulo más de este podcast que hemos denominado nosotros los hinchas de Newell. En esta ocasión ya nos toca pasar a una década picante, porque además ya han cambiado los códigos absolutamente de lo que eran las hinchadas anteriormente, y estamos hablando de la década del 70. Como decíamos en el capítulo pasado, la década del 60 empieza lentamente a generar un quiebre en esta historia, y ya en la década del 70 se empiezan a registrar enfrentamientos fuertes, digamos ya plenamente de lo que llamamos, lo que conocemos hoy en día como barras bravas. Sí, tal cual, Mauro. Primero, buenos días, buenas tardes, buenas noches, leprosas y leprosos, como siempre decimos en este formato podcast y en estos episodios que están haciendo tanto ruido en toda la sociedad, no solamente entre los hinchas de Newell, porque a algunos se le está cayendo el mito también. Justamente en esta década, Pablo, se van a caer muchos mitos. Es la década del comienzo del relato, por decirlo de alguna manera. Es la década del comienzo del relato, y tiene que ver un poco con esto que estamos repasando, Mauro, porque recordemos que, como veníamos diciendo, en los 60 ya se había dado un indicio de que esto iba a suceder, y en los 70 se da definitivamente la cohesión de las barras de los equipos de fútbol con sectores de la política, ciertos sectores sindicales también, y fundamentalmente la dirigencia de los clubes. En ese sentido, tenemos que decirlo a manera de descripción y no de valoración. Nosotros siempre dijimos desde este espacio que estamos totalmente en contra de cualquier apología de la violencia de cualquier tipo. Pero bueno, con referencia a esto también, Mauro, hay que decir que la dirigencia de Newell's de toda la década del 70 y de gran parte de la década del 80, diría casi toda la década del 80, fue esquiva al acompañamiento en cuanto a la cuestión popular de la barra de Newell's. Esto, hay una disociación entre lo que sería la barra y la dirigencia. No obstante lo cual hay que hacer un paréntesis también, ¿no? Esto es como más complejo analizar, porque también es cierto que la dirigencia acompañó muchas veces poniendo gran cantidad de micros para las grandes movilizaciones que tuvo en Newell en esas épocas, pero no fue proclive a generar el espacio necesario para que se expresara esa impronta popular que venía de la mano de la barra en aquellos años. No, tal cual, y esto fue contado no quiero adelantarme en los años, porque vamos a arrancar por el año cronológicamente de la década del 70, pero es contado por algunos hinchas caracterizados que comenzaron a organizar definitivamente lo que sería la barra contemporánea. Yo voy a leer un párrafo que ellos mismos me han testificado, que es: uno de ellos me dice: jamás nos dieron una entrada o nos ayudaron, al contrario, hasta nos denunciaban los propios dirigentes cuando nos peleábamos por defender a los hinchas de Newell. Esto hablando con referencia a los dirigentes, que nosotros, por eso digo, desde este espacio no hacemos una cuestión valorativa, sino es descriptiva de lo que sentían. Podemos llamarle los barras de esa época, que también sigo insistiendo, Mauro, con lo que venimos diciendo, aún que sea más contemporáneo, hay que seguir viéndolo en perspectiva, porque esos barras ni se asemejan a lo que son las barras de ahora, digamos, fundamentalmente. Si bien decíamos, ya se empieza a configurar un fenómeno similar al de ahora, pero había otros códigos absolutamente distintos, y lo vamos a ver en el relato de lo que son las experiencias y los combates y las bataholas que se van armando en esta época. Había otros códigos absolutamente distintos. Decíamos en el capítulo anterior que de un conflicto, de una pelea con la gente de Harley, surge una buena relación después, porque justamente recordando esos viejos combates con códigos, bueno, surge una buena relación. Hoy en día eso es impensado. Impensado. Bueno, en esa lógica, esta misma persona, un reconocido hincha de la barra de ese entonces,
me hace la excepción de Jorge Larrescondo, de García Irea y después posteriormente de Walter Cataño, como que eran los únicos dirigentes que acompañaban en cierta medida a esa cuestión popular o que tenía que ver con la referencia de la barra. No obstante lo cual, hemos dicho ya y analizado que independientemente de esa disociación que vos también planteás, desde los deportivos, sí Newell empieza a revertir una imagen que venía trayendo de fracaso en fracaso para culminar desde el 88 al 92, tal vez desde la etapa profesional en la época más gloriosa del club. Por eso a veces las cuestiones no van asociadas. Identidad leprosa. Pero bueno, volvamos a lo que nos toca, Mauro. Y hecha ese paréntesis, la década del 70 arranca, como no podía ser de otra manera, con dos cuestiones que fueron una impronta en la institución desde sus orígenes hasta el año 88. Esto es, con la gran acompañamiento de la gente y con un fracaso de lo deportivo. ¿Por qué digo esto? Porque en el 70 Newell enfrenta a Boca, un Newell que venía entonadísimo, que ya venía de un fracaso o una frustración, por decirlo, en el 60. Lo que habíamos comentado en el podcast pasado, frente a Unión. Frente a Unión, en cancha de San Lorenzo. Es también para entender el contexto, ¿no? Newell tenía grandes equipos que jugaban un muy buen fútbol, que entusiasmaban al hincha, pero después, por H o por B, nunca se daba la consagración. Entonces es como que todos los relatos de, por ejemplo, de grandes movilizaciones o de grandes hitos de la hinchada de ese momento, es como que pasan a un segundo plano, porque es como no resalta la movilización de la gente, porque vos perdés el partido, perdés la instancia definitiva. Bueno, es como que la movilización pasa a un segundo plano. Pero si rescatamos solamente lo que es el hecho social, cultural y popular de la movilización, Newell tuvo en esta década movilizaciones extraordinarias. Más en esa época donde lo que se resaltaba justamente no eran las movilizaciones, sino eran los éxitos deportivos. Entonces, como vos bien decís, de hecho la gente no iba a ver, la gente no era hincha de la hinchada, la gente iba a ver fútbol a la cancha. Pero esa cuestión de lealtad tampoco era tan común. Newell venía de tener una frustración enorme el año anterior, en el 69, y en el 70 arranca con una campaña muy buena, con un fútbol muy vistoso. Exactamente. Y llega a la Bombonera a jugar un partido con Boca, un Boca totalmente alicaído, que no venía siendo competitivo en esa temporada, y no tiene mejor resultado que perder 4-0 con una paliza terrible que le pega a Boca en la Bombonera. No obstante lo cual, la gente de Newell copa las dos bandejas de la Bombonera. De esto hay imágenes que ustedes seguramente estarán viendo mientras están escuchando. Es parte de las plateas. Ahí es impresionante, hay fotos, vamos a estar, como hacemos siempre, vamos a estar mostrando material gráfico que acompaña el podcast, y es impresionante la cantidad de gente que fue a ese partido cuando las dos bandejas de la Bombonera en aquellos años solamente las llenaban los clubes grandes. Llenando la bandeja con banderas, aparte, que no era tampoco tan común, había que llevar, ya empezaban a existir una especie originaria del aguante de los trapos en esa época, y se ven los tirantes, se ven las banderas cómo flameaban en la Bombonera. Bueno, volvimos a perder una vez más desde lo deportivo. No obstante, la moral estaba bien alta en las tribunas, a tal punto que al año siguiente tenemos, diría yo, la mayor frustración desde el profesionalismo, que es la pérdida en la semifinal, en el clásico, en la cancha de River. No obstante lo cual, Newell vuelve a triunfar en las tribunas, digamos, por lejos. Esto está reconocido hasta el propio Fontana Rosa. Eso quiere decir, reconocido hasta, digamos, por los propios rivales. El propio rival reconoce, testigos que han ido, hay crónicas gráficas, y reitero, hasta el propio Fontana Rosa cuenta, no sé de dónde habían salido tantos, dice, por la cantidad de hinchas. La gente de Newell era un hormiguero ese día, y bueno, la situación deportiva no se dio, pero de todas maneras la gente dijo presente, como siempre. Identidad leprosa. Bueno, pese a todas estas frustraciones deportivas, llegamos tal vez al punto de quiebre, diría yo, en la historia profesional y también en la historia de los mitos, por decirlo de alguna manera, que es el año 74. El año 74, un año que han querido directamente aniquilar de la historia, y lo han logrado con gran éxito, creo yo, en cierto momento. Exactamente, en cierto momento lo han logrado. Hasta, recordemos que hasta han secuestrado los videos, Mauro, Sí. Año 2009 se recuperó un video, increíble, porque hay de esos años hay videos de un montón de partidos, pero justo, casualidad, falta, ido el partido definitorio, que fue el que se jugó el 2 de junio de ese año 74 en Arroyito, y justo fue ese gol el que faltaba. Sabemos que la comunicación
consideración, desde mucho tiempo han sido de alguna manera copados por gente que no, por decirlo de alguna manera, no afila a Newell y han tenido esa operatoria. Pero la verdad no se puede ocultar por siempre. Los videos volvieron a aparecer, es decir, aparecieron nuevos videos a color incluso, que hoy en día lo que nosotros podamos contar en el podcast queda chiquito al lado de los propios documentos gráficos y los fílmicos que muestran a la gente de Newell festejando y dando la voz adentro de la cancha de Central. Bueno, en ese escenario primero tenemos que contar una previa al campeonato 74, donde su gente ya empieza a ganar el campeonato en la pretemporada, por decirlo de alguna manera. Exactamente. ¿Con qué hecho, Mauro? Ha pasado en su momento y hemos relatado ya las alcancías que se ponen en ocasión de peluca, la movilización que se da en ocasión de retener a Pontoni. En este caso, Newell venía con la imperiosa necesidad de ganar un título, porque como decíamos recién, veníamos con muy buenos equipos, con muy buen fútbol desplegando, pero no se daba la consagración. Entonces, al principio del año 74, se da una movilización muy importante de hinchas hacia la sede de calle Wilray, la vieja sede que estaba en la avenida Wilray, ¿no? Para justamente pedir que repatriaran a Oberti. Incluso nosotros tenemos notas de diarios brasileños donde Oberti menciona el hecho de que él estaba muy cómodo ahí en Brasil. En ese momento él estaba jugando en Gremio y él estaba muy cómodo, no tenía pensado para nada volver a Argentina, pero en virtud de esa extraordinaria movilización, la dirigencia leprosa hace un esfuerzo y repatria a el Mono Berti. Mono Berti, gran goleador de aquellos años 70, y ahí se va armando ese equipo que finalmente va a terminar dando la vuelta olímpica, que gana el torneo, el Petit Torneo, después de haber clasificado heroicamente también contra San Lorenzo, y luego gana el Petit Torneo en el partido, en el último partido de la serie, contra nuestro clásico rival en Arroyito. Exactamente. En ese escenario, Mauro, nosotros no venimos acá a hacer una justificación ni una descripción de lo deportivo, que fue extraordinario, que fue único, épico, que hasta, porque recordemos también que Newell no le da vuelta solamente en su cara y en su cancha. Desde lo deportivo le da vuelta el resultado de un equipo de Grigol. Digamos, esto hay que ponerlo también en perspectiva. Si justamente toda la vida se caracterizó Grigol era por su férrea defensa. Bueno, iban ganando 2-0 y Newell se lo da vuelta. El equipo de Grigol que se va apedreado por sus propios hinchas. Exactamente. Digamos, en un clásico. El empate que consigue Newell y el campeonato en la cara del eterno rival, se va apedreado y abucheado por sus propios hinchas. Bueno, esas son las cuestiones que nosotros venimos a contar, porque hasta la aparición de los videos quisieron instalar el hecho de que la gente de Newell se había ido del estadio, que la gente de Newell no pudo dar la vuelta, que la gente de Newell no había ido a la cancha. Bueno, todos mitos que cuando uno escarba y rasca un poquitito la pintura de la mentira, sale el verdadero color de la verdad, digamos, ¿no? Yo quiero contarle a todos los oyentes, en primer lugar, cómo se desarrollaron los hechos. Primero, no hace falta describir mucho, en los videos se pueden ver que en el primer gol que Newell descuenta, la cancha se viene abajo, las avalanchas se ven detrás del arco y en los laterales y en las plateas donde estaba Newell. Por ende, nadie se había ido de la cancha. Se ve clarito, no hace falta que... El gol de Capurro... Es al minuto de que el rival, el segundo gol es al minuto. Exactamente. Materialmente tiene para que se fuera nadie. Es irrisorio pensar que pudiera haber ocurrido algo semejante. No, pero no solamente es irrisorio, sino que si alguno lo quiere seguir sosteniendo, están los videos donde se le muestra claramente que eso es mentira. ¿Qué otra cosa también mintieron? Que la gente de Newell entró de a una por un boquete que hicieron en un espacio del alambrado. No, miren, yo les cuento, señoras y señores. La gente de Newell, cuando Newell empata, el partido lo suspende 2 veces. Esto está relatado por las crónicas. El partido se suspende porque la gente empieza a ingresar al campo de juego en el gol de Sanabria. Y se empieza a jugar... El partido continúe, pero bueno. Exactamente, el partido se empieza a jugar de manera intermitente, pero ya había una invasión de la gente. De hecho, el partido, cuando se suspende definitivamente, era porque había más gente dentro de la cancha que afuera, un poco más, digamos. Hay muchos documentos grandes. Hay una foto de Cucuruz Santa María como pidiéndole a la gente que los deje seguir jugando, porque además Newell deportivamente estaba ya en la cancha rival, los jugadores de Central pidiendo que aflojaran, pidiéndole al señor
y incluso Santa María pidiéndole a la gente que estaba subiendo el alambrado ya pasándose en la cancha, además, digamos, para poder terminar el partido de manera decorosa. La gente, obviamente, imagínate lo que fue la efusión de ese momento, no escuchó ningún tipo de razones y comenzó a invadir la cancha de manera que, como vos bien decís, se ven los videos y que vamos a mostrar mientras estamos relatando esto. En ese momento, si bien es cierto lo del boquete en el alambrado, era uno de los ingresos porque se observan en las notas gráficas. El famoso loco del alicate. Loco Tito, que yo tengo el testimonio de él en mi libro, donde es cierto que él hace el boquete, pero que él haya hecho el boquete no significa que la gente entró por ahí, la gente entró por todos lados. Sí. El alambrado, ahora vamos a leer unas notas, el alambrado se viene abajo, cede el alambrado de la cantidad de gente que luego de suspenderlo 2 veces, reitero, al partido, vuelve a ingresar. Déjame leer, Mauro, 2 crónicas. La primera es de la revista Estadio, donde cuenta y dice lo siguiente: los hinchas se abalanzaron al campo a abrazar a sus ídolos. No solo era el campeonato mismo el logrado, sino que con eso pasaban a llevar a su eterno rival en los canallas de Rosario Central. Y mientras en el campo el árbitro de la casa intentaba poner orden y expulsar a los extraños, en las graderías ya comenzaban los desórdenes. Los adictos a Newell no encontraron mejor forma de celebrar el empate que destrozando las instalaciones del club rival. Después de 7 minutos de interrupción, la policía logró poner orden en el campo, pero no por mucho tiempo. 1 minuto después, el referí tuvo que dar por terminado el partido. Esto viene a aclarar claramente, valga la redundancia. Imparcial, además, ¿no? Lo interesante de esto es que nosotros le vamos relatando la mayoría de las fuentes que nosotros citamos. Son crónicas imparciales, no es que lo dice hinchas de Newell. Esto no lo decía la revista Rojinero, ni la revista Newell, ni después ni la que no estaba, revista Encuentro, pero por la duda lo digo, ¿no? Porque Sí. el gráfico a su vez nos dice: la tribuna rojinegra era un volcán en plena erupción y las banderas newellistas flameaban en forma de lava que pronto correría afiebrada por dentro del campo de juego. De la casa había suspendido el partido momentáneamente. Se dio el alambre y fue como si un hormiguero humano se desplomase sobre el campo. Los jugadores de Newell fueron izados en tren de victoria. Yo creo, Mauro, que ya con los videos, con todas estas crónicas, debiéramos de una vez por todas dar por finiquitado el tema, digamos. Como corolario nada más quiero decir algo que creo que en las imágenes salen, cuando dicen no le dejamos dar la vuelta. Si ustedes notan, hay fotos de esto, los que van a buscar a darle la vuelta en la cara por cómo está conformada la policía en la foto, es la gente de Newell que entra dentro del campo de juego y va a mostrarle la bandera a su eterno rival, digamos. Lo vamos a mostrar, hay un documento gráfico que vamos a mostrar de cómo la policía genera un cordón para que la gente de Newell llegue hasta el arco rival. Exactamente, dándole la espalda al rival y dándole el frente a la gente de Newell, digamos, como diciendo, impidiendo que la gente de Newell acceda. O sea, no es que estaba impidiendo que se le acerquen a la gente de Newell, sino que lo que estaba impidiendo es que la gente de Newell acceda al festejo que en definitiva lo termina dando, digamos, dentro de la cancha. Identidad leprosa. En ese festejo, Mauro, déjame decir, como cuestión anecdótica y que tiene que ver con lo que vamos a ver años más tarde, que estaban, esa barria originaria de Newell que hablamos en los años 60, que ya de los finales del 50 empezamos a ver, continuaban, digamos, con los nombres que veníamos hablando, con el padre del querido Chueco Cohen, con el Loco Pica, con el famoso sindicalista que no podemos nombrar, pero aún vigente. De hecho, fueron tan famosos que en la época donde se permitían, que ahora vamos a volver sobre eso, donde se permitían los bombos y había un bombo famoso en la ciudad, ese bombo terminó en las casas de los hinchas de Newell porque cuenta la historia de parte de uno de los barras de la época que entre Pica y esta otra persona que no podemos nombrar le sustrajeron el bombo a esta persona que era famoso y que tocaba el bombo, ¿no? Pero bueno. Recuperado vía gestiones policiales. Y políticas, exactamente. Vía gestiones policiales y políticas, ese bombo se lo devuelven porque eran otros códigos, volvemos a decir esa situación. Ya pasó, se hizo lo que se tenía que hacer y ya estaba. Además, Pablo, estamos ya entrando en una época del país muy de una política, de una violencia política muy intensa, en la antesala de lo que es el golpe de Estado. Incluso, no está de más mencionar que esta persona que vos mencionabas, que tocaba el bombo, el famoso bombista del otro cuadro,
termina siendo echado de su propia barra, justamente por el vigilante, por Botón, por mandar al frente a gente que después termina siendo secuestrada, o torturada, o secuestrada por la dictadura. Así cuenta la historia, así cuenta la historia. Mauro... Lo cuentan ellos mismos, es lo que estamos diciendo nosotros. Exactamente, para que no maten a los mensajeros, digamos. Mauro, en ese escenario, y luego del triunfo, ¿no?, que fue histórico, épico, como dijimos, nunca visto en el profesionalismo entre los clubes de Rosario, la barra se va consolidando. Promediando la década del 70, se producen serios desmanes en un partido de Newell contra Ferro, en Rosario, donde el partido tiene que ser suspendido y Newell tiene que ir a jugar a Junín, porque le habían suspendido la cancha, y donde la gente de Junín recuerda, después vamos a ver un hecho muy característico que tuvo que ver con un partido a mediados de los 80 que también se dio en la cancha de Sarmiento, pero donde la gente de Junín recuerda las movilizaciones permanentes de la gente de Newell's al estadio de Sarmiento de Junín, ¿no?, donde era impresionante. Se recuerda también, Mauro, también promediando los 70, un partido terrible jugado de Newell y Temperley, donde la gente de Newell trata muy mal a la hinchada de Temperley en Rosario, y donde una movilización impresionante de Newell también va al sur de la provincia de Buenos Aires, pasándola no tan bien también, digamos, eso hay que decirlo. Para que se den una idea, los recibieron a disparo limpio en las estaciones del sur, no solamente en Temperley, sino en las estaciones previas. Lo extraño de ese recibimiento no eran solamente los disparos, sino con el arma que le tiraban. Cuentan los hinchas que viajaron y que nos contaron a nosotros que con ametralladora recibieron a los trenes en función de cómo le habían pasado acá en Rosario los hinchas de Temperley. Identidad leprosa. Bueno, Mauro, ya a finales de los 70, posterior al partido de Temperley, ya se va dando en la barra de Newell's la conformación de lo que sería la barra más contemporánea. Esos pibes que de chicos ya habían ido a dar la vuelta en el 74, de adolescentes. De hecho, contemos, por ejemplo, que uno de los que levanta a Carrasco y que está dando la vuelta, están en las fotos, él era el loco demente, digamos, pero un adolescente, un niño casi loco demente levantando a Carrasco. Habrá tenido unos 14 años el loco demente, pero ya para finales de los 70... ya había hecho mecha el amor por los colores, y ya había empezado a formar parte. En eso lo podemos nombrar al Chueco Cohen, que ya había tomado vuelo propio, no solamente por lo que lo había heredado de su padre, al Loco Demente, a Bombo, a Mogueta, a Lobarini, al Loco Lobarini, al Preso, al Rata. Ya empiezan a finales de los 70 a tener cierta impronta. De hecho, nos cuenta, un testigo nos dice, yo voy a describir literalmente el testimonio que nos da, dice: para esa época ya éramos una banda. Estaba el Chueco Cohen, Mosquito, los pibes de Villa Cerrito, el Loco Demente, una banda. Otro nos dice: yo recuerdo que cuando estaban reformando la cancha, la parte más brava, a mediados de finales de los 70, entre el 76 y el 78, los Bombo y la Bandera iban al codo de la Popular que había entre las dos plateas, que era Popular. Ahí me acuerdo de Bombo y del Loco Lobarini. Porque la cancha de Newell, esto lo contamos también a la gente que está escuchando y que no es tan chica, fue en reformas permanentes. En un momento se habían intentado poner platea en gran parte de las populares. Entonces la barra incipiente iba al lugar donde no había platea, digamos, que en un momento era en el codo de la unión de ambas plateas. Por esos años se termina la tribuna Lisbonati y se concluye el estadio íntegramente en cemento, ¿no? Totalmente. Y aparte, Mauro, recordar una historia de valentía de la barra de Newell's que se da en Tucumán. Entrando el Chueco Cohen con la barra, con banderas y con bombo, está la foto de él tocando el bombo. Con el bombo, sí. En la cancha de San Martín. Reforcemos esta idea, Pablo, reforcemos el contexto, es decir, años 76, el bombo, como hemos mencionado en otras oportunidades, prohibido totalmente, digamos, porque es un símbolo muy identificado con el peronismo. Incluso recordemos que se prohíben los carnavales, se prohíbe todo tipo de festejo popular, digamos. Y en ese contexto, en una Tucumán gobernada nada más y nada menos que por el represor y genocida Bussi, la barra Newell entra con un bombo, es decir, en un hecho de rebeldía absoluto, ¿no? De hecho, el propio Cohen me cuenta que la policía le dijo: no van a poder tocar los bombos en Tucumán.
y se mandaron igual. Y entraron con los bombos, hubo problemas dentro de la tribuna, con la policía, con los hinchas de San Martín en ese mismo partido. Y bueno, San Martín cantaban de que la Ciudadela no se habían ido ni River, y estaba el clima muy tenso con la barra en ese momento. Exactamente. Y así todo, la barra leprosa, esa barra, reitero, originaria de lo que iba a ser después la nueva barra de los 80, con barra de los 80 que ya adelantamos, con hitos enormes, muy pocas veces contados, que merecen ser sin duda contado y destacado, a pesar de lo que se quiso instalar. Pero bueno, empezamos a ver ya un movimiento reivindicativo de lo que sería después la barra contemporánea, Mauro.